Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4, conformado por Wilson Martínez, William García, William Figueroa, William Mendoza y mi persona, Friedman Villatoro. Y tendremos a bien exponerles sobre la NIA 250, 505 y 510, empezando por la NIA 250, consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. El alcance de esta norma trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en una auditoría de estados financieros. Tenemos que tener en cuenta que esta NIA no trata sobre esos casos en los cuales el auditor es considerado específicamente para comprobar el cumplimiento de ciertas disposiciones legales o reglamentarias específicas e informar al respecto de estas de manera separada. En el apartado de introducción, la norma también nos habla sobre el efecto de las disposiciones legales y reglamentarias y nos indica que estas varían considerablemente, muchas veces dependiendo del giro normal de operación de la entidad. Algunas disposiciones tienen un efecto directo sobre los estados financieros y en estas son en las cuales nos vamos a centrar un poco más. También la norma nos habla sobre que el incumplimiento de estas disposiciones pueden dar lugar a multas, litigios o tener otras consecuencias para la entidad que pueden tener efectos financieros materiales en los estados financieros. La norma nos habla también sobre la responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Y aquí nos dice básicamente que no es responsabilidad del auditor, sino de la dirección, bajo la supervisión de los responsables de gobierno de la entidad, asegurarse que las actividades de la entidad se realizan de conformidad con estas disposiciones legales y reglamentarias. Esta NIA tiene requerimientos que buscan o que tienen la finalidad de facilitar al auditor a identificar estas incorrecciones materiales en los estados financieros, pero no es responsabilidad del auditor prevenir el incumplimiento y no puede esperarse que detecte todos los casos. El auditor es responsable de la obtención de una seguridad razonable y en la realización de la auditoría, pero no en la cual tiene en cuenta el marco de información financiera aplicable, más su responsabilidad no es de que éstas se cumplan. En cuanto a los objetivos del auditor, la norma nos habla de tres. Primero, la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que tengan un efecto directo en la determinación de importes y de información a revelar materiales de estados financieros. También de la aplicación de procedimientos de auditoría que ayuden a identificar casos de incumplimiento. Y el tercer objetivo, responder adecuadamente al incumplimiento identificado, siempre y cuando estos sean materiales en los estados financieros. En cuanto a la definición, la norma nos habla sobre el incumplimiento y nos dicen que son aquellos actos u omisiones de la entidad, intencionados o no, que son contrarios a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Continuamos con los requerimientos sobre la consideración por el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Dentro de esta NIA, pues nos dice que el auditor debe obtener conocimiento de la entidad y su entorno para que pueda aplicar a estos procedimientos que tenemos a continuación. El primero sería el marco normativo aplicable a la entidad y al sector en que opera, así como el modo en que la entidad cumple con dicho marco. También nos hace mención que el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto al cumplimiento de estas disposiciones y a su vez el auditor aplicará los siguientes procedimientos: indagar ante la dirección sobre el cumplimiento de dichas disposiciones legales y reglamentarias por parte de la entidad, así como inspeccionar las comunicaciones escritas, si las hubiera, con las correspondientes autoridades que han concedido la licencia o son responsables de la regulación. Seguimos ahora con los procedimientos de auditoría cuando se identifica o existen indicios de un posible incumplimiento. Dentro de este segmento, pues la NIA nos hace menciona que el auditor debe tener el conocimiento de la naturaleza del hecho y de las circunstancias en las que se ha producido. Asimismo, pues la información adicional para evaluar el posible efecto sobre los estados financieros. Debe tomar en cuenta el auditor este efecto si es material para que se considere la necesidad de obtener un asesoramiento de un profesional o persona jurídica. Ahora tenemos la comunicación de incumplimientos identificados o de la existencia de indicios de un posible incumplimiento. Para esto, el auditor, a su juicio, considerará el incumplimiento intencionado y si es material. El auditor entonces lo comunicará a los responsables del gobierno de la entidad tan pronto como sea posible. Esto pues para que los indicios que el auditor haya encontrado
los pueda comunicar a la dirección y responsables del gobierno. Y si están implicados en el incumplimiento, pues el auditor, en este caso, pues lo comunicará a la autoridad superior de la entidad, y si no hubiera, pues al comité de auditoría o consejo de supervisores. Tenemos ahora un punto importante que nos remarca la NIA 250, que es la información sobre el incumplimiento o incumplimientos en el informe de auditoría sobre los estados financieros. Dentro de este apartado nos dice que el auditor expresará, de conformidad con la NIA 705, una opinión con salvedades o una opinión desfavorable sobre los estados financieros. Esto pues dependerá de la materialidad de los incumplimientos. También nos dice que la información sobre un incumplimiento de las autoridades reguladoras y de supervisión. Esto se determinará si tiene la responsabilidad de comunicar el incumplimiento identificado o la existencia de indicios de incumplimiento a partes ajenas de la entidad. Otro requerimiento era documentación. El auditor hará constar en la documentación de auditoría los incumplimientos identificados o indicios de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y resultados de la discusión con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad, asimismo como las partes ajenas a la entidad. Es decir, que el auditor puede incluir copias de registros o documentaciones, también actas de discusiones mantenidas con la dirección, los responsables del gobierno de la entidad o partes ajenas a la entidad. Asimismo, también el auditor puede establecer o incluir requerimientos adicionales de documentación relativa al incumplimiento identificado. Abordamos la NIA 505, confirmaciones externas. Alcance. Trata el empleado por parte del auditor de procedimiento de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría de conformidad con los requerimientos de la NIA 330 y NIA 501. En el alcance, pues en esta norma nos indica que trata de las indagaciones sobre las confirmaciones externas, es decir, que el auditor puede realizar procedimientos externos para confirmar o solicitar información relativa a los saldos contables y a sus elementos. Procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría. La NIA 500 nos indica que la fiabilidad de las evidencias de auditoría se ve afectada por su origen de naturaleza y depende de las circunstancias concretas en las que se obtiene. Y asimismo nos menciona que la evidencia de auditoría es más fiable cuando se obtiene de fuentes independientes externas a la entidad. La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más fiable que la evidencia de auditoría obtenida indirectamente. Asimismo, la evidencia de auditoría es más fiable cuando existe en forma de documentos, ya sea en forma de papel, soporte electrónico u otro medio que se requiera la auditoría. Asimismo, en esta norma 505 nos hace referencia a la aplicación de la NIA 330, que requiere que el auditor obtenga evidencia de auditoría más convincente, con mayor que sea valoración de riesgo, ¿verdad? Asimismo, que nos indica la aplicación de la NIA 240, que nos dice que el auditor puede diseñar solicitudes de confirmaciones para obtener información adicional. Asimismo, el auditor tendrá una respuesta a los riesgos valorados, a las incorrecciones materiales debido a fraudes a las afirmaciones que el auditor detecte. Fecha de entrega en vigor. Esta NIA es aplicable a la auditoría de estados financieros correspondiente a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2009. Objetivo. El objetivo del auditor cuando utiliza procedimientos de confirmaciones externas es diseñar y aplicar dichos procedimientos con el fin de obtener evidencia de auditorías relevantes y fiables. Es decir, que el auditor debe diseñar e implementar procedimientos de confirmaciones externas para obtener evidencia de auditorías relevantes y confiables. Requerimientos, procedimientos de confirmación externa. Para esto el auditor mantendrá el control de las confirmaciones, lo que conlleva lo siguiente: determinar la información que ha de confirmarse, la parte con quien ha de confirmarse, el diseño de la solicitud de confirmación, incluida la comprobación de que las solicitudes lleguen directamente al auditor, lo que permite evaluar las respuestas, así como el envío de las solicitudes a la parte confirmante, incluida la solicitud de seguimiento cuando proceda.
Negativa de la dirección a que el auditor envíe una confirmación. Si esto sucede, el auditor indagará con la dirección los motivos para este hecho, así como la validez y razonabilidad de tales motivos. Evaluará las implicaciones que tiene este hecho en la valoración de incorrección material, incluido el riesgo de fraude, así como evaluará una modificación a la naturaleza, momento y extensión de los procedimientos de auditoría. Adicionalmente, aplicará otros procedimientos para obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Resultado de los procesos de confirmación. Fiabilidad de las respuestas obtenidas. Si existen factores de que las respuestas no son fiables, el auditor obtendrá evidencia de auditoría adicional para resolver dichas dudas. Si una respuesta no es confiable, evaluará las implicaciones de esta circunstancia en la valoración de los riesgos, así como en la determinación, realización y extensión de los procedimientos de auditoría. Requerimientos. Resultado de los procesos de confirmación sin confirmación. Si no existe confirmación por parte de un tercero, el auditor se ve obligado a realizar procedimientos de auditoría alternativos con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y competente. Casos en los que es necesaria una respuesta a una solicitud de confirmación positiva. Si el auditor ha determinado que es necesaria una respuesta a una confirmación positiva para poder obtener evidencia de auditoría suficiente adecuada, porque ha establecido que los procedimientos adicionales no le brindan dicha evidencia, entonces el auditor, al no tener dicha respuesta, deberá evaluar el efecto de ese hecho en la formación de la opinión. Contestación en disconformidad. Si existe eso, el auditor investigará si dichas disconformidades son indicativos o no de incorrecciones. Confirmaciones negativas. Bueno, la norma establece que las confirmaciones negativas proporcionan menos evidencia de auditoría que las confirmaciones positivas. Por tal motivo, no serán utilizadas como un único procedimiento de auditoría sustantivo para obtener evidencia de auditoría, a menos que concurra lo siguiente. El riesgo de incorrección material detectado de conformidad con las normas ha sido bajo. La población es pequeña y homogénea a las cuales se realiza la confirmación y se espera un porcentaje bajo de confirmaciones negativas, así como el auditor ha establecido circunstancias o condiciones que le indican que no existe un riesgo alto de incorrección. Evaluación de la evidencia. Una vez realizado las confirmaciones externas, el auditor evaluará si los resultados de esas confirmaciones le proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada, o bien si es necesario realizar procedimientos adicionales para obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Bien, por último veremos la NIA 510, encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. En primer lugar nos habla sobre el alcance, que como auditores tenemos la responsabilidad de validar los saldos de apertura de un encargo inicial de auditoría. Asimismo también nos menciona que como objetivos de auditor deberemos de tener la evidencia suficiente y adecuada sobre si los saldos de apertura contienen incorrecciones materiales que afecten los estados financieros del periodo actual. Asimismo también tenemos que ver si se han aplicado de manera uniforme en los estados financieros del periodo actual las políticas contables reflejadas de los saldos del periodo. Definiciones. La norma nos enmarca 3 definiciones. Encargos de auditoría inicial, y esta es cuando los estados financieros correspondientes al periodo anterior no fueron auditados o cuando fueron auditados pero por un auditor predecesor. Saldos de apertura. Estos saldos de apertura son los saldos al cierre del periodo anterior y que son los saldos iniciales ahora del periodo actual. Auditor predecesor. Es auditor de otra firma de auditoría que auditó los estados financieros del periodo anterior. Requerimientos. La norma nos indica cuáles son los procedimientos de auditoría. Saldos de apertura. Como auditores debemos de indagar toda aquella información relevante sobre los saldos de apertura. Congruencia en las políticas contables. Verificar si las políticas contables fueron aplicadas de manera correcta en el periodo actual. Información relevante en el informe de auditoría del auditor predecesor. Verificar cuál fue la opinión expresada del auditor predecesor y si fue modificada, evaluar cuál fue el efecto que tuvo en dicha opinión. Y por último, veamos qué nos requiere la norma con las conclusiones e informe de auditoría. Si en los saldos de apertura nosotros no obtuvimos como auditores evidencias de auditoría suficiente y adecuada sobre los saldos de apertura, debemos de tener en considerar dar una opinión con salvedades o incluso de negar de la opinión. Si entre la congruencia de las políticas contables se observó o observamos que no fueron aplicadas las políticas contables de manera correcta o no se registró alguna política, debemos de considerar dar una opinión desfavorable o con salvedades. Si entre la opinión modificada en el informe emitido por el auditor predecesor, la opinión modificada sigue siendo material y relevante en el periodo actual, como auditores deberemos de dar entonces una opinión modificada.